del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan el Bautista, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. ¿Está claro el mensaje del Evangelio que acabamos de escuchar? ¿Alguien no entendemos este hermoso y acertado ejemplo que nos da Jesús? Con una palabra resumiríamos todo el mensaje del Evangelio. Una palabra. ¿Se les ocurre cuál? La palabra sinceridad. Sinceridad. La sinceridad tiene que ver con la verdad y con ser fieles a esa verdad. La sinceridad es una de las virtudes que Jesús más vivió y más enseñó y más valoró. Uno de los poquísimos personajes que Jesús alabó fue a Natanael. Y lo elogió precisamente por su sinceridad. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Ser sinceros, no tener doblez, solo una cara. La sinceridad empieza en la mente. Debemos tener ideas sinceras, razonar con sinceridad, no con ventajas, no con provechos personales, no por conveniencia, razonar con sinceridad. Y se expresa en las palabras. Debemos hablar con sinceridad. Si razonamos sinceramente, debemos hablar sinceramente. Pero la prueba de que la sinceridad es auténtica y es de corazón y es personal, reflejo de nuestro ser personal, la prueba de la sinceridad es los hechos. Los hechos. Podemos pensar con sinceridad, incluso hablar con sinceridad, pero los hechos pueden hacernos retroceder. A los hechos les tenemos miedo
Por varias razones. Nos vamos a meter en problemas, vamos a caer mal, no vamos a escalar puestos. Mejor seguimos con la apariencia. Una cosa las ideas, otra las palabras y los hechos a nuestra conveniencia. Tache la sinceridad. No hay sinceridad. La prueba de la sinceridad son los hechos. Este hombre tenía 2 hijos. El primero no sé qué tan sincero sería cuando le dice que sí va a trabajar a la viña. Pero se rajó. No fue. No son las palabras, son los hechos. El segundo fue sincero. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Desde el primer momento le dijo, no quiero ir. Sincero. Quizá mal hijo, pero sincero. Y por ser sincero, porque una cualidad de la gente sincera es que reflexiona su proceder, porque quiere ser mejor siempre. Este hijo sincero que no quería ir a trabajar, reflexionó, ¿y por qué no voy? Es mi padre. Él me apoya, confía en mí, me invita a trabajar en la viña, me manda. Voy a ir. Y sin decirle al papá, porque la gente sincera no quiere quedar bien. Le valoren o no le valoren, es coherente. Se trata de ser fiel a sí mismo y agradar a Dios. Punto. Por eso, incluso sin decirle al papá, va a trabajar a la viña. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El que fue sincero. Siempre los cristianos y los no cristianos, los que creen en Dios o no creen en Dios, pero le agradan a Él cuando viven con sinceridad. Insisto, porque una persona sincera, cuando comete un error o anda mal, reconoce, recapacita, reflexiona y cambia. Ser sinceros. Jesús fue sincero. El mismo Evangelio da testimonio. En su cara les dice a los líderes religiosos, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas, esa gente que ustedes marginan, que ustedes desprecian, son mejores que ustedes. Se les adelantan en el reinado de Dios. Porque vino Juan el Bautista, predicó, ellos sí le creyeron, ustedes se sienten muy buenos y lo hicieron a un lado. En su cara se los dice. Como en su cara Jesús varias veces dijo a escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Como ante las autoridades estando preso, cuando Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Estando preso, sinceramente lo dice, tú lo has dicho, lo soy. Jamás se hizo para atrás Jesús. Eso es lo que espera Él de nosotros siempre. ¿Qué tan sinceros somos en nuestra relación con Dios? Les invito a reflexionar 4 realidades de nuestra vida de fe y revisemos nuestra sinceridad. La primera,
nuestra relación con la Biblia. Levante su mano el que cree que la Biblia es palabra de Dios y que si queremos conocer esa voluntad de Dios que todos los días rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, necesitamos conocer cada vez más y mejor la Biblia, especialmente su corazón, que son los 4 evangelios, la vida y el mensaje de Jesús. Levante su mano el que cree que la Biblia es palabra de Dios, que debemos conocer todos. ¿Ven? Todos dicen sí, la levantan. Ahora levante su mano el que ha leído los 4 evangelios con dedicación, con empeño. No me saque con que le manden cada día por celular el evangelio. No. La Biblia es Jesús, Dios hablándonos y necesita un trato personal. Nada suple tu contacto personal con la palabra de Dios. Levante su mano el que ha leído los 4 evangelios. Vean qué poquitos. Decimos que sí, pero ahí está el resultado. No. Creemos una cosa, pero segundo, la Eucaristía. Levante su mano el que cree que la misa es la celebración más grande de nuestra fe y que en el sagrario está Jesús, pan de vida, y que cada que nos acercamos a comulgar es a Jesús a quien recibimos. Levante su mano el que cree eso. Todos. Si dijéramos que no, estaríamos fuera de la fe católica. Ahora levanten su mano los que van a comulgar ahorita en misa. Quizá la mitad. ¿Y los demás? Decimos que sí, pero Padre, es que mi situación no me lo permite comulgar. Pues póngase a arreglar su situación, se tiene que poder arreglar. Y eso en la comunión, pero hay personas que no saben contestar en la misa. Ahorita mismo quizá hay personas fuera del templo y mire cuántas sillas, aquí hay todavía algunas sillas desocupadas. Y afuera gente del templo y quizá estén platicando o viendo el celular y piensan que están en misa. Falta de sinceridad con lo que creemos. Tercero, el prójimo. Dice el libro del Génesis en el capítulo 1, verso 26, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Somos imágenes vivas de Dios. Debemos tratar mucho mejor a un prójimo de carne y hueso que a la imagen más hermosa que tengamos de la Virgen de la Soledad o de Guadalupe o de quien sea. Imagínense un hermano que tiene bien limpias sus imágenes, bien adornadas, las de la pared, pero las de carne y hueso a un lado bien maltratadas. El prójimo es la imagen viva de Dios. Jesús lo reafirmó cuando dice en el capítulo 25 de San Mateo, en la parábola del juicio final: tuve hambre, tuve sed, me dieron de beber, estuve preso, enfermo, me visitaron. ¿Cuándo, Señor? Nosotros no te vimos. Lo que hicieron, dice, por el más insignificante, ni siquiera dice por sus familiares, que eso a veces no cuesta mucho, ni por sus vecinos, ni por sus conocidos, ni por los que les debían un favor. Lo que hicieron por el más insignificante, conmigo lo hicieron.
¿Cómo tratamos al prójimo? Desde el que nos cae bien suave hasta el que es bien gacho. ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Nos cuidamos de no ofender al prójimo con nuestras actitudes y palabras? ¿Tratamos de ayudar al prójimo que nos necesita? ¿Somos pacientes? ¿Sabemos escuchar? ¿Nos ponemos en el lugar del prójimo? ¿Perdonamos toda ofensa que recibimos del prójimo? ¿Estamos disponibles siempre a hacer un bien a nuestro prójimo? Es Dios, la imagen viva de Dios. ¿Cómo tratamos a Dios en nuestros prójimos? Ser sinceros con Dios. ¿Cómo andamos en la sinceridad en estos aspectos? Y el último, nuestra relación con la Virgen María. ¿Qué es la Virgen María de nosotros? ¿No hemos creído y proclamamos y rezamos que es Madre nuestra? ¿Qué es lo que quiere una madre de sus hijos? No es que le obedezcan cuando les manda algo que siempre es por su bien. Y no nos dio la Virgen María solo una orden que nos cuenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, verso 5. Hagan lo que Jesús les diga. La única orden que nos dejó la Virgen María, ¿nos empeñamos en hacerlo? Pero para hacer lo que Jesús nos dice, tenemos que conocer los evangelios, que es donde está lo que Jesús nos dice. Si nos proponemos obedecer a nuestra Madre, la Virgen María, y demostrarle nuestro amor con los hechos, o nos quedamos en el puro sentimentalismo, folclor y exterioridad. Seamos sinceros. ¿Nos parecemos a la Virgen María? ¿Nos empeñamos en parecernos a ella? ¿Nos proponemos imitar su sencillez, su humildad, su pobreza? ¿O nos andamos peleando cuál joya le ponemos, cuál le quitamos, qué le hacemos, qué, y hasta salimos peleados? ¿Será eso lo que la Virgen Madre espera de nosotros? Alguien nos ha dicho, como a veces se le dice a un hijo o una hija, ¿cómo te pareces a tu papá? Así de honesto era tu papá. Igual que tu mamá de servicial. Nos han dicho alguna vez, cuando te veo en tu humildad, me acuerdo de la humildad de la Virgen María. Eres bien sencillo como la Virgen María. ¿Nos han dicho que nos parecemos a ella? Sinceridad. Una vez, en un hospital que atendían las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta, hermanas de la caridad, que recibían a todo ser humano, fuera creyente o no, pero si estaba necesitado, enfermo, anciano, pobre, marginado, lo recibían, estaba un señor ateo. Y la Madre Teresa estaba de visita en ese hospital que atendía sus religiosas en la congregación. Y la Madre Teresa, cuando le informan que es un hombre ateo, lo visita algunas veces, platica con él, cómo le va, cómo está, le da ánimos. Y cuando se va a tener que retirar la Madre Teresa porque va a otro lugar, va y se despide del buen hombre y le dice que ya se va, que le desea que se recupere. Aquel pobre está enfermo, muy delicado, pero puede hablar. Le dice que se recupere, que la pase muy bien. Y le dice el Señor, agarrándole la mano, le dice, oiga, quiero decirle algo.
Usted sabe que yo no creo en Dios, pero si hay un Dios, es el que usted cree. Es en el que usted cree. ¿Por qué le diría eso a ese hombre? Porque el Dios en el que creía la Madre Teresa se le veía en ella, se reflejaba en ella. Por eso le dice, si hay un Dios, es en el que usted cree. ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? Podríamos preguntar a nuestros prójimos, oye, yo creo en Dios. ¿Cómo ves a Dios en mi persona? ¿Cómo te imaginas que es el Dios en el que yo creo? Porque si los hijos se parecen en algo a sus papás, ¿qué no nos tendremos que parecer nosotros a Dios en algo? Sería bueno preguntar eso. Llevémonos el propósito de ser más sinceros, más. Quizá lo somos, pero podemos ser más. Pensemos en estos aspectos de nuestra fe.